Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este espacio donde exploramos las historias que nos apasionan y los fenómenos que marcan un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Hoy tengo algo realmente especial para ustedes, algo que sé que muchos han estado esperando y soñando. Vamos a sumergirnos en un tema que de solo pensarlo, ya nos acelera el corazón: la increíble química, el legado y la huella imborrable de dos de las estrellas más rutilantes de la televisión turca, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Estamos hablando de la idea, del concepto, de un documental que no solo repasaría sus carreras, sino que te robaría el corazón por completo, tal como lo hicieron ellos. Así que prepárense para este viaje nostálgico y lleno de admiración. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les pido por favor, que se tomen un segundo para suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, comenzamos. Desde el momento en que escuchamos los nombres de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya juntos, una chispa se enciende en la memoria colectiva de millones de fans alrededor del mundo. No es solo la mención de dos actores talentosos, es evocar una era, una química inigualable, y una historia que trascendió la pantalla para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Imaginen, si por un momento, un documental que capturara la esencia de su viaje, individualmente y como el dúo icónico que formaron. Un documental que no solo mostrara clips de sus trabajos, sino que profundizara en lo que los hizo tan especiales, en cómo lograron capturar la imaginación y el corazón de una audiencia global. Comencemos por conocerlos un poco más individualmente. A Atay Ulusoy, un nombre que resuena con fuerza y presencia. Antes de que el mundo lo conociera como Yaman Koper, Atay ya había empezado a construir una carrera prometedora. Su incursión en el mundo del modelaje, coronado con el título de Mejor Modelo de Turquía, en 2010, fue solo el preludio de lo que vendría. Pero fue su salto a la actuación lo que realmente lo catapultó al estrellato. Con proyectos como Anferia Koydum, demostró una capacidad innata para interpretar personajes complejos y transmitir emociones profundas, ganándose rápidamente el cariño del público. Su mirada intensa, su porte carismático y una habilidad actoral en constante evolución lo posicionaron como una de las jóvenes promesas más sólidas de la industria, un actor que siempre busca desafiarse a sí mismo y expandir sus horizontes. Por otro lado, tenemos a Serini Sarkaya. Una fuerza de la naturaleza, una actriz con una versatilidad asombrosa y una belleza que desarma. Al igual que Atay, Serini también tiene sus raíces en el modelaje, habiendo representado a Turquía en certámenes internacionales, lo que le otorgó una presencia escénica y una confianza innatas. Su transición a la actuación fue igualmente impactante. Desde roles más juveniles, donde ya se vislumbraba su potencial, hasta interpretaciones maduras y desafiantes en series como Lale Debri, Serini demostró no solo talento, sino también una pasión inquebrantable por su oficio. Su sonrisa radiante, su energía contagiosa y una habilidad única para transformarse en cada personaje, sumergiéndose por completo en ellos, la convirtieron en una estrella brillante por derecho propio, admirada por su audacia y su compromiso artístico. Ambos, antes de cruzarse, ya eran figuras ascendentes, cada uno forjando su propio camino hacia la cima, pero sin saberlo, se dirigían hacia un destino compartido que los elevaría a un estatus legendario. Y entonces el universo conspiró. Llegó Medcezir. Medcezir. No es solo una serie, es un hito. Inspirada en la icónica serie estadounidense de OC, la adaptación turca no solo replicó el éxito de su predecesora, sino que para muchos, la superó en muchos aspectos, especialmente gracias a la magia, la profundidad y la autenticidad que Atay y Serini crearon en pantalla. Su casting como Yaman Koper y Mira Beylice fue una apuesta que, sin saberlo, cambiaría para siempre el panorama de las series románticas juveniles y dramáticas. Desde el primer episodio, se sentía en el aire. Esa electricidad, esa conexión innegable que los unía, no era algo que se pudiera fabricar con guiones o direcciones, era pura alquimia, una chispa que prendió fuego a la pantalla y a los corazones de la audiencia. El documental que imagino nos llevaría al corazón de esa conexión. ¿Cómo se conocieron? ¿Hubo nerviosismo en las primeras lecturas de guión? ¿Cuándo se dieron cuenta ellos mismos, o el equipo de producción, de la magnitud de la química que estaban generando, de que algo verdaderamente especial estaban haciendo? Escucharíamos a los directores, a los guionistas, a sus compañeros de reparto, hablando de esos momentos detrás de cámaras, de cómo la PR.
Profesionalidad de ambos se mezclaba con una química personal tan potente que elevaba cada escena a un nivel de veracidad pocas veces visto. Yaman y Mira, dos almas de mundos diferentes, el chico de barrio con un pasado turbulento y la chica rica y sofisticada, destinadas a encontrarse, a amarse a pesar de las barreras sociales, a luchar y a crecer juntas a través de innumerables desafíos. Aatai y Serine no solo interpretaron a estos personajes, los encarnaron, los vivieron, dándoles una profundidad emocional que los hizo inolvidables. Sus miradas hablaban volúmenes, sus gestos eran poesía en movimiento, y sus silencios, a menudo, eran más elocuentes que 1000 palabras, transmitiendo amor, dolor, anhelo y comprensión mutua. La intensidad de su conexión era tal que la audiencia no podía evitar sentirse arrastrada a su mundo. Cada lágrima de Mira, cada gesto protector y abnegado de Yaman, se sentía real, palpable. No eran solo dos actores recitando líneas, eran Aatai y Serine y creando una burbuja emocional en la que éramos invitados a entrar, a sentir cada emoción como propia. La forma en que sus ojos se buscaban con anhelo, la manera en que sus manos se encontraban con una ternura infinita, la delicadeza y la pasión que exudaban en cada beso, todo contribuía a construir una historia de amor que se sentía épica y al mismo tiempo íntimamente personal, una historia que se grabó en la memoria colectiva. Los fans analizaban cada escena, cada interacción, buscando pruebas de que esa química trascendía la ficción, y la verdad es que en muchos sentidos lo hizo. La especulación sobre una relación real entre ellos era constante y feroz, alimentada por la innegable autenticidad de sus actuaciones, que era simplemente imposible de ignorar. Medcezir no solo fue un éxito en Turquía, donde rompió récords de audiencia, se convirtió en un fenómeno global. Países de Latinoamérica, Europa del Este y Oriente Medio cayeron rendidos ante la historia de Yaman y Mira, traduciendo sus diálogos, adaptando sus canciones y siguiendo cada episodio con devoción. La serie ganó numerosos premios, y ellos dos, individualmente y como pareja en pantalla, fueron reconocidos por su excepcional trabajo consolidando su estatus de ídolos juveniles. Pero más allá de los galardones, lo que perduró fue el impacto emocional y cultural. Aatai y Serine crearon arquetipos de héroes románticos que resonaron con una generación. Nos enseñaron sobre el primer amor, sobre los sacrificios que uno está dispuesto a hacer, sobre la lealtad inquebrantable, sobre la lucha por los sueños en un mundo lleno de obstáculos, y sobre cómo, a pesar de las adversidades más grandes, el amor verdadero puede prevalecer y transformarlo todo. Después de Medcezir, sus caminos se bifurcaron, pero el legado de su colaboración siguió siendo un punto de referencia y una vara alta para futuras parejas en pantalla. Aatai Ulusoy continuó expandiendo su repertorio, mostrando una notable versatilidad. Se aventuró con éxito en el cine con proyectos importantes y notablemente protagonizó la primera serie turca original de Netflix, The Protector, un hito que lo catapultó a una audiencia aún más amplia y lo consolidó como una estrella internacional. Demostró su capacidad para interpretar personajes de acción con gran credibilidad, pero sin perder la profundidad emocional y la vulnerabilidad que lo caracterizan. Más tarde nos sorprendió con su actuación en Yeşilçam, un drama de época que le permitió explorar una faceta actoral diferente, y más recientemente en Terzi, donde nuevamente ha mostrado una madurez impresionante en su arte, recibiendo elogios por su compleja interpretación. Su evolución ha sido constante, siempre buscando nuevos retos y perfeccionando su oficio con cada nuevo rol. Serine y Sarkaya, por su parte, también tomó caminos diversos y fascinantes, demostrando una ambición artística ilimitada. Tras Medcezir, protagonizó la aclamada serie Fi, donde una vez más demostró su increíble rango actoral y su valentía para asumir roles complejos y audaces que desafiaban las expectativas. No se quedó solo en la televisión, Serine también incursionó con gran éxito en el teatro musical, mostrando sus talentos excepcionales como cantante y bailarina en Alice Musicali, una producción que batió récords de audiencia y la consolidó como una artista multifacética. Su más reciente éxito en plataformas fue Samaran, una serie de fantasía que le permitió explorar un género completamente diferente y seguir cautivando a la audiencia. Serine es una artista completa, una que no teme salir de su zona de confort y explorar todas las facetas de su talento, siempre buscando crecer y sorprender. El documental no solo hablaría de sus éxitos, sino de la expectativa palpable, la añoranza profunda de los fans. ¿Por qué después de tantos años y tantos proyectos individuales exitosos, la gente sigue clamando por una reunión de Aatai y Serine? Porque lo que crearon en Medcezir fue más que una historia de amor, fue una experiencia que resonó en el alma. Fue la magia de ver a dos talentos en la cúspide de su juventud y su habilidad, encajando a la perfección,
complementándose de una manera que pocas parejas en pantalla logran, creando una sinergia inigualable. Es la prueba irrefutable de que a veces, la química entre dos personas es tan potente que trasciende la pantalla y se graba de forma imborrable en el alma del espectador. Imaginen entrevistas con ellos hoy, reflexiones honestas y maduras sobre lo que significó Medcezir en sus vidas, cómo los marcó personal y profesionalmente, y qué piensan de la idea de un reencuentro en algún proyecto futuro. ¿Qué le dirían a esos personajes, Yaman y Mira, si pudieran mirarlos a los ojos ahora? El documental podría explorar cómo la fama temprana los afectó, cómo aprendieron a navegar las expectativas desbordadas del público y cómo han crecido como artistas y como personas, madurando y consolidando sus carreras. Sería una mirada íntima y respetuosa a dos trayectorias que, aunque hoy separadas, están intrínsecamente ligadas por un momento definitorio que compartieron y que trascendió la ficción. En esencia, este documental sería un tributo no solo a Atay y Seriney, sino también a la capacidad atemporal del arte para conmovernos profundamente y forjar conexiones emocionales duraderas. Sería una celebración de esa chispa inexplicable que surge entre dos actores y que tiene el poder de electrificar a millones de espectadores, creando un fenómeno global. Sería un recordatorio poderoso de por qué nos enamoramos de sus personajes, porque los apoyamos con tanta pasión, porque sus risas se volvieron nuestras risas y sus lágrimas, las nuestras. La historia de Atay y Seriney, especialmente a través del lente de Medcezir, es una historia de talento innato, de dedicación incansable, de conexión humana profunda, y de un impacto que realmente te roba el corazón, no solo por la belleza del romance, sino por la autenticidad, la pasión y la verdad emocional que le imprimieron a cada momento en pantalla. Un documental así no solo sería un viaje al pasado nostálgico, sino una reflexión sobre la atemporalidad de las grandes historias de amor y la grandeza de quienes las hacen posibles. Sería un testimonio perdurable de cómo dos personas pueden dejar una huella tan profunda que la gente anhela verlos juntos de nuevo, no solo por la nostalgia de lo que fue, sino por el placer de presenciar esa magia única e irreemplazable una vez más, ahora con la experiencia y madurez que el tiempo les ha regalado. Así que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, la historia de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya es una de esas raras joyas en el mundo del entretenimiento, un ejemplo brillante de cómo el talento y la química pueden crear un legado imperecedero. Desde sus impresionantes inicios individuales hasta la explosión de química que fue Medcezir, y sus consecuentes evoluciones como artistas versátiles y consolidados, ambos han demostrado un talento excepcional y una capacidad única para conectar con el público a un nivel muy profundo. La idea de un documental que capture la esencia de su trayectoria y, en particular, la magia inconfundible de su colaboración en esa serie icónica, es algo que sin duda resonaría profundamente en los corazones de millones de personas que fueron, y siguen siendo, cautivadas por su química inigualable. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje a través de la memoria, la admiración y la esperanza por un futuro reencuentro. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar y soñar con la magnitud del arte y la influencia de estos dos artistas extraordinarios. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuál es su momento favorito de Atay y Seriney juntos? ¿Qué escena de Medcezir les robó el corazón y la tienen grabada en la memoria? ¿Creen que algún día los veremos reunirse en otro proyecto, y qué tipo de historia les gustaría que contaran? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus perspectivas y sus pasiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído recuerdos entrañables o si simplemente han disfrutado de este análisis detallado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos muy pronto con otro vídeo lleno de historias fascinantes. Cuídense mucho.